185.000 soldados no pudieron derrotar a este ángel, una de las mayores historias de la Biblia. La Biblia habla de la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo. La historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mayores ejemplos de esto. Ezequías era un hombre opuesto a su terrible padre, Acab. Durante su reinado de 8 años, se le concedió el inusual honor de hacer lo que era correcto a los ojos del Señor, tal como había hecho su antepasado David. Sucedió que en el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acab, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Él hizo lo que era recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Segundo de Reyes 18, versículos 1 al 3. Ezequías fue uno de los pocos reyes que apoyó los lugares de culto elevados. También cortó los postes de acera idolátricos y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos antes, conocida como Neustán, que significa imagen de bronce. Números 21, versículos 8 y 9. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Haz una serpiente ardiente y colócala sobre un mástil, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y sucedía que, cuando una serpiente mordía a alguien, si esta persona miraba a la serpiente de bronce, viviría. Qué pena que este objeto, que Dios utilizó para liberar al pueblo, se convirtiera en una fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías será considerado un rey que se distinguía y estaba por encima de los otros reyes en su adhesión a los mandamientos de Dios. Segundo de Reyes 18, versículos 4 y 5. Removió los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los postes rituales de acera y despedazó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta ese tiempo los hijos de Israel quemaban incienso a ella y la llamaban Neustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel. Antes de él, no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni hubo después de él. Después de leer sobre la infidelidad y los actos atroces de tantos reyes de Israel y Judá, el rey Ezequías fue un alivio. Su reinado prosperó donde quiera que fuera, porque el Señor estaba con él. Segundo de Reyes 18, versículos 6 al 16. Porque él fue fiel al Señor, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estaba con él, tuvo éxito en todo lo que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió más. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de vigilancia hasta la ciudad fortificada. Sucedió en el 4.º año del rey Ezequías, que era el 7.º año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, que Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitiaron. La tomaron después de 3 años, es decir, Samaria fue tomada en el 6.º año de Ezequías, que era el 9.º año de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria llevó a los israelitas cautivos a Asiria y los colocó en Halá, en el río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron a la voz del Señor, su Dios, sino que rompieron su pacto. No escucharon ni ejecutaron todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. En el 14.º año del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria en Laquis: «He errado, retírese de mí, y pagaré lo que usted exija». El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Entonces Ezequías le dio toda la plata que se encontró en la casa del Señor y en los tesoros del palacio real. En ese tiempo, Ezequías retiró las puertas del templo del Señor y los postes que el propio Ezequías, rey de Judá, había cubierto de oro, y se los dio al rey de Asiria. El sucesor de Salmanasar, el conquistador de Israel, era el rey asirio contra quien Ezequías tendría que luchar. Desafortunadamente para Judá,
las cosas no salieron como se planeó. Sennacherib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo Jerusalén. Fue en ese momento que Ezequías pudo haber concluido que había calculado mal la situación. Él había admitido previamente a Sennacherib que había actuado mal y ofreció un rescate para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. La demanda era enorme, y Ezequías envió toda la plata y oro que pudo encontrar, incluso quitando oro del templo. Sin embargo, las cosas estaban a punto de empeorar. Dios rodearía a los asirios alrededor de Jerusalén para probar la fe de Ezequías y demostrar su propio poder a su pueblo. Sennacherib no creyó que el rescate de Ezequías fuera suficiente o buscaba una razón para atacar Jerusalén. De cualquier manera, el rey asirio envió una delegación y un ejército masivo a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. Entonces, Ezequías, rey de Judá, dijo al rey de Asiria en Laquis: «He errado, retírese de mí, y pagaré lo que usted exija». El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10.000 talentos de plata y 1.000 talentos de oro. Entonces, Ezequías le dio toda la plata que se encontró en la casa del Señor y en los tesoros del palacio real. En ese tiempo, Ezequías desmontó las puertas del templo del Señor y los postes que él mismo, Ezequías, rey de Judá, había cubierto de oro, y se los dio al rey de Asiria. Luego, el rey de Asiria envió a Tartán, Rabsaris y Rabsaque con un poderoso ejército desde Laquis a Ezequías, en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén, y estando allí, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, que está en el camino del campo del lavandero. Entonces llamaron al rey, y salieron al encuentro de ellos Eliakim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio, Sebna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el cronista. Rabsaquis les dijo: «Diga a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué confías? Dicen tener estrategia y poder para la guerra, pero son solo palabras. Ahora, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Mira, ahora confías en Egipto, ese bastón de caña quebrada que si alguien se apoya en él, entrará en su mano y la atravesará. Así es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dicen: nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios, ¿no es este el Dios cuyos altares y lugares altos Ezequías quitó, diciendo a Judá y a Jerusalén: deben adorar delante de este altar en Jerusalén? Ahora entonces, haga un trato con mi señor, el rey de Asiria, y le daré 2.000 caballos, si puedes poner jinetes en ellos. ¿Cómo puedes rechazar a uno de los menores oficiales de mi señor, confiando en Egipto por carros y jinetes? Y ahora he subido contra este lugar para destruirlo sin el Señor. El Señor me dijo: sube contra esta tierra y destrúyela». Segundo de Reyes 18, versículos 26 al 30. El portavoz real de Sennacherib expuso lo que creía que eran los hechos para que Ezequías y su pueblo abrieran sus puertas y se rindieran. Primero, Egipto era un aliado inútil que no los liberaría. Esto era cierto. En segundo lugar, estaba seguro de que el pueblo de Judá enfurecería a su Dios al destruir los lugares de culto, es decir, los lugares altos y los altares prohibidos que Ezequías había demolido. Claro, Ezequías tenía razón en demolerlos. Sin embargo, incluso los seguidores del rey probablemente cuestionarían las acciones del rey a la luz de lo que estaba sucediendo. En tercer lugar, el portavoz de Sennacherib les recordó que el ejército de Judá era muy débil para rechazar al ejército asirio, dado el esfuerzo de Ezequías en sobornar a Siria. Esto también era probablemente cierto. Por último, afirmó que el propio Señor le había dicho que atacara y destruyera esa tierra, básicamente diciendo: «Oye, tu Dios está de mi lado». Esto era una mentira, pero para los desmoralizados habitantes de Jerusalén podría haber parecido que él tenía razón. Después de todo, sus vecinos del norte habían caído en manos de Asiria, y esos mismos crueles conquistadores ahora estaban a sus puertas. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, Sebna y Joá, dijeron a Rabsaquis: «Por favor, hable con sus siervos en arameo,
pues lo entendemos. No hable con nosotros en hebreo en presencia del pueblo que está en la muralla». Pero Rabsaquis dijo: «Mi señor me envió a hablar estas palabras solo a su señor y a usted, y no también a los hombres que están en la muralla, que como ustedes tendrán que comer sus propios excrementos y beber su propia orina». Entonces Rabsaquis se puso de pie y gritó en voz alta en hebreo: «Escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no deje que Ezequías los engañe, pues él no podrá liberarlos de mi mano. No deje que Ezequías los haga confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria». Segundo de Reyes 18, versículos 31 al 33. La solicitud de los tres hombres de que las negociaciones se llevaran a cabo en arameo y no en hebreo tenía la intención de proteger a los oyentes sobre la muralla de las amenazas. Pero el portavoz asirio no se preocupó. Quería que todos temieran el ultimátum de su rey. Incluso amenazó al pueblo en hebreo de la manera más repulsiva imaginable. Luego, advirtió al pueblo a no creer en las promesas hechas por Ezequías sobre la intervención del Señor para salvarlos. ¿Hasta cuándo el pueblo de Judá seguiría confiando en su rey a la luz de este diatriba? No escuchen a Ezequías, pues así dice el rey de Asiria: hagan la paz conmigo y ríndanse a mí, y cada uno de ustedes comerá de su propia videira y de su propia higuera, y beberá del agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, una tierra de granos y de vino nuevo, una tierra de pan y de viñas, una tierra de olivares y de miel. Así vivirán y no morirán. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña diciendo: el Señor nos librará. Segundo de Reyes 18, versículos 31 y 32. El portavoz ofreció al pueblo paz y prosperidad a cambio de su rendición. Estas palabras podrían haber sonado atractivas para el pueblo de Jerusalén, que estaba a punto de ser sitiado e aislado del resto del mundo. Los asirios también declararon inequívocamente que la deportación a una tierra similar a la de ellos era parte del acuerdo. Prometieron una tierra de granos y vino nuevo, olivares y miel. De la misma manera, Satanás tienta a los creyentes con ofertas atractivas, pero el pecado nunca cumple todas sus promesas. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? Y ellos han librado a Samaria de mi mano. ¿Cuáles entre todos los dioses de estas tierras han librado sus tierras de mi mano, para que el Señor pueda librar Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo se mantuvo en silencio, y no le respondió una palabra, pues había una orden del rey que decía: no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio, Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el cronista, fueron a Ezequías con sus ropas rasgadas y le informaron sobre las palabras de Rabsaquis. Segundo de Reyes 18, versículos 33 al 37. El discurso concluyó con varias preguntas retóricas. Su esencia era que los dioses de las naciones no habían liberado a sus seguidores de las garras del rey asirio, ni el Señor salvaría a Jerusalén. Furiosos por este encuentro, los hombres de Ezequías regresaron al rey con las ropas rasgadas por la angustia. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus ropas, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Luego envió a Eliaquim, que estaba a cargo del palacio, a Sebna, el escriba, y a los líderes de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijeron: así dice Ezequías: este es un día de angustia, reprobación y vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero no hay fuerza para darles a luz. Quizás el Señor, tu Dios, escuche todas las palabras de Rabsaquis, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios vivo, y reprenda las palabras que el Señor, tu Dios, ha oído. Por tanto, levanta una oración por el remanente que aún está aquí. Segundo de Reyes 19, versículos 1 al 4. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, hizo lo mismo que sus hombres, rasgó sus ropas y luchó. Debió haberse preguntado cómo había ocurrido tal cambio terrible. Después de todo,
había sido obediente a Dios, renovado el culto en Judá, seguido las instrucciones del Señor y prosperado anteriormente como resultado de la providencia de Dios. Pero Dios estaba definitivamente en silencio en ese momento. La historia sirve como un buen recordatorio de que la fidelidad a Dios no te protege de la adversidad, sino que te prepara para esos desafíos. Estarás mejor preparado para enfrentar problemas y sufrimientos si vives tu vida desde una perspectiva divina, confiando en Él tanto en los malos como en los buenos tiempos. También tendrás la oportunidad de presenciar a Dios en acción. El rey Ezequías entró en el templo del Señor para adorar, a pesar de su angustia. Además, hizo algo que muchos de sus predecesores hicieron: envió una delegación cubierta de cilicio para buscar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Explicaron al profeta de Dios la terrible situación de Judá y le informaron que el jefe asirio había venido a burlarse del Dios vivo. Entonces los siervos del rey Ezequías fueron a Isaías, e Isaías les dijo: «Digan a su señor, así dice el Señor, no temas las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han insultado. He aquí, pondré un espíritu en él, y oirá un rumor, y regresará a su tierra, y haré que caiga por la espada en su propia tierra». Segundo de Reyes 19, versículos 5 al 7. Isaías ya sabía todo esto porque Dios lo sabía. Como resultado, le dio a los siervos un mensaje para Ezequías que comenzaba con la orden de no tener miedo. Este mandato aparece con frecuencia en la Biblia. Es la manera de Dios de calmar a su pueblo, infundir confianza y asegurar que Él tiene todo bajo control. Puedes confiar en mí. El Señor no solo había oído las palabras blasfemas de Rabsaquis, sino que también planeaba responder a ellas. En lugar de derrotar a Jerusalén, el rey Senaquerib regresaría a su tierra y moriría por la espada. Cuando supo que el rey de Asiria había dejado Laquis, volvió y encontró al rey luchando contra Libna. Después, el rey oyó hablar sobre Tiraca, rey de Etiopía. «Ha salido para luchar contra ti». Entonces, nuevamente, envió mensajeros a Ezequías diciendo: «Diga a Ezequías, rey de Judá, no deje que su Dios en quien confía lo engañe, diciendo que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Seguramente ha oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las tierras, destruyéndolas completamente. Y usted será liberado. Los dioses de las naciones que mis antepasados destruyeron los liberaron: Gozán, Harán, Resef y los edenitas en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arpad y el rey de las ciudades de Sefarbaim, Jena e Iba?» Segundo de Reyes 19, versículos 8 al 13. El portavoz real de Senaquerib, probablemente acampado en las murallas de Jerusalén, esperando una respuesta de Ezequías, recibió noticias de que el rey había retirado su ejército de Laquis y estaba luchando en Libna, que estaba a 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Senaquerib supo que el rey de Cus estaba preparándose para luchar contra él, lo que hizo que el rey asirio desviara su atención de Jerusalén por un tiempo. Senaquerib aseguró que Ezequías supiera que él volvería, repitiendo las amenazas hechas anteriormente por su subordinado. Segundo de Reyes 19, versículos 14 al 19. Entonces, Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Subió a la casa del Señor y la extendió ante el Señor. Y Ezequías oró delante del Señor: «Oh Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras que Senaquerib ha enviado para insultar al Dios vivo. Verdaderamente, oh Señor, los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras, y arrojaron sus dioses al fuego, pues no eran dioses, sino obra de manos humanas, madera y piedra. Por tanto, oh Señor nuestro Dios, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios». Cuando leyó la carta de Senaquerib, Ezequías no rasgó sus vestiduras en agonía. En cambio, la llevó al templo, la colocó delante de Dios y oró:
Ezequías oró al Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, reconociendo su sumisión al Rey divino. Recordó a Dios una relación especial con Israel, a diferencia de las relaciones ostensibles entre los pueblos conquistados y los falsos dioses de las naciones derrotadas por Asiria. Sabía que ninguno de los dioses de las naciones había liberado a su pueblo porque fueron creados por manos humanas y no tenían poder. Pero el Señor no es así, no es una creación humana, sino el creador del hombre. Él creó los cielos y la tierra. La carta de Senaquerib fue vista por Ezequías como un ataque al carácter de Dios, y suplicó a Dios que se reivindicara a sí mismo y a su pueblo. Ezequías recordó a Dios que la concesión de su petición traería gran gloria a Dios. Esta oración sirve de modelo para los creyentes afligidos. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a Ezequías diciendo: «Así dice el Señor, Dios de Israel, he oído la oración que me hiciste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. La Virgen, la hija de Sión, te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén sacude la cabeza detrás de ti. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos con arrogancia? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus siervos has insultado al Señor y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a las regiones más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus cipreses escogidos. Llegué a su alojamiento más remoto, a su bosque más frondoso. Cavé y bebí aguas extranjeras, y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo lo determiné. Desde los días antiguos lo planeé, y ahora lo he traído a la existencia, para que convirtieras ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, impotentes, están aterrorizados y avergonzados. Son como la hierba del campo y la vegetación verde, como la hierba en los tejados, quemada antes de madurar. Yo sé cuándo te sientas, cuándo sales y entras, y también tu furor contra mí, porque te has enfurecido contra mí, y tu tumulto ha llegado a mis oídos. Pondré mi anzuelo en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te llevaré de vuelta por el camino por el que viniste». Dios escuchó a Ezequías y respondió una vez más a través de Isaías. Senaquerib fue ridiculizado con la respuesta poética que ensalzó el gobierno soberano de Dios sobre las naciones. El rey asirio no solo se había burlado de Judá y su rey, sino también de Dios, y había blasfemado contra el Dios de Israel. Aunque Senaquerib había asumido arrogantemente su propio liderazgo, y quizás había abierto camino a través de muchas naciones, no tenía idea de que sus victorias estaban predestinadas por Dios como parte de su largo plan. El rey asirio era, por lo tanto, solo un peón en el reino de Dios. Senaquerib no podría hacer un movimiento o tener un pensamiento particular del cual Dios no estuviera al tanto, incluyendo cualquier ira dirigida hacia el Señor. Senaquerib, a su vez, descubriría cuán insignificante era cuando Dios lo arrastrara de vuelta a Asiria. Y esto será una señal para ti, Ezequías. Este año comerás lo que crezca por sí mismo, y en el segundo año lo que brote del mismo. Pero en el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. El remanente de la casa de Judá que sobrevivió echará raíces hacia abajo y producirá fruto hacia arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente. It's crunch time at work, and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. Y del monte Sión, un grupo de sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Segundo de Reyes 19, versículos 29 al 31. Dios dio palabras de consuelo a un rey y su pueblo que enfrentaban un sitio inevitable y hambruna por temor a los asirios. El pueblo de Jerusalén no podía salir de las murallas para sembrar, pero la señal de Dios para Ezequías fue que el pueblo de Jerusalén
comería de las cosechas de las semillas que crecieron por sí mismas en los próximos 2 años. Podrían sembrar y cosechar, plantar viñas y comer sus frutos en el 3er año. Judá no sería destruida. Un remanente sobreviviría, daría frutos y saldría de las murallas de Jerusalén, porque el Señor es celoso por su gloria y por su pueblo del pacto. Por tanto, así dice el Señor sobre el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará una flecha aquí, no vendrá delante de ella con escudo, ni construirá un montículo de asedio contra ella. Por el camino que vino, por él regresará, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla, por mi causa y por causa de mi siervo David. Segundo de Reyes 19, versículos 32 al 34. Dios defendería a Jerusalén contra Sennacherib. Lo haría por sí mismo y por su siervo David, dijo Dios. No permitiría que un rey inexperto frustrara sus planes. También cumpliría su promesa a David de mantener a uno de sus descendientes en el trono de Jerusalén para siempre, una promesa que finalmente culminaría en el reinado de Jesucristo, nuestro Señor. Esa noche, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 en el campamento asirio. Cuando los hombres se levantaron a la mañana siguiente, todos estos estaban muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió, regresó a casa y vivió en Nínive. Mientras adoraba en la casa de Nisroc, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron con la espada y escaparon a la tierra de Ararat, y Esaradón, su hijo, se convirtió en rey en su lugar. Segundo de Reyes 19, versículos 35 al 37. Solo un golpe del ángel del Señor fue necesario para liberar a Ezequías de su enemigo. 185.000 soldados asirios murieron en un instante. Sennacherib se vio repentinamente obligado a regresar a casa sin su ejército. Más tarde, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroc, sus propios hijos lo asesinaron. El rey asirio, como el filisteo Goliat, había desafiado al Señor por no proteger a Jerusalén, pero al final, el dios de Sennacherib fue incapaz de proteger a su devoto seguidor, incluso en su propio templo. Para terminar, deja tu like y suscríbete al canal. También comparte este video para que más personas lo vean. Dios te bendiga.